Saluditos amigos, miren como siempre les decía, ¿verdad? Desde aquí de frente a Ciudad Delgado, miren, un lugar muy histórico, ¿verdad? Para la ofensiva del 89. Y aquí estamos con el gran Víctor Careloco, ¿verdad? De apodo Careloco, o como dicen los amigos del ejército hoy, va de indicativo Careloco, y ¿verdad? Siempre lo conocí así. Así es que seguimos con Víctor, ¿verdad? Y Víctor nos estaba contando del cerco que se armó. Y me decías que se tardaron una semana para llegar al quemado. Eso decía, ¿verdad? Sí. Si no, pues sí. Lo que se llega en media hora se tardaron una semana, pero fue por la resistencia que nosotros por los combates, poníamos. por los combates. Los combates cada 100 metros. Ajá. Ya como a la semana ya iban llegando, pues sí, el enemigo siempre allí dormía. Posición que llegaban, allí dormían. Allí dormían. Ajá. Allá como a la semana iban llegando a la fuente. La fuente y el quemado que están todo cerquita. eso, porque nosotros le pusimos resistencia en todo eso. Guayabillo, en la columna Renato, hasta llegar al cerro, allí en el quemado, en la fuente. Allí en la fuente fue el combate que ya había reforzado el Pico de Oro y el Pollo. Y nos dijeron que teníamos que darnos verga hasta que a reventarnos ahí va. Entonces, nosotros cumplimos, va. Cumplimos. El Belloso iba reventando minas, iba teniendo bajas y toda mierda. Pero allí en el quemado, la fuente, yo oía cuando silbaban, porque el Ramón Belloso era un batallón de lucha regular, era un batallón de combate a la guerrilla. Por eso que ellos avanzaban y metían pinzas calladitos. Yo oía que silbaban ahí, va. Y entonces yo le preguntaba al otro aquí, ¿qué onda? ¿Quién eran? Pues, y el otro me decía que no eran ellos. Entonces... Te señalaba. Me señalaban. Yo le decía al otro y me decía que tampoco era él. Entonces yo, ¿quién puta está silbando? Porque ahí silbaban. Puta, dije yo, si no son los compas, es el enemigo. Y yo me quedo pendiente, pues, cuando vengo a sentirme salieron así cerquita, en un tacatal. Y empezó otra vez, el de verga. Ahí estuvimos media hora dando los vergas y yo tuve que convencer al teniente. Tiempo no era teniente, Pico de Oro. Pico de Oro. Odir. Sí. No era teniente, pero sí andaba a los cobras. Andaban los cobras. Yo le dije, mire jefe, le dije yo, no es miedo, pero yo ya me he dado vera con el Belloso, allá en Guará y por todos lados, y el Belloso no hace ruido, y él lo que hace es cuando topa una pinza, mete las otras dos, que son las que van a cerrar. Entonces me dijo, ¿qué decir? Pues que saquemos a la gente, la llevamos para el quemado. Y cuando yo le voy a decir a los otros, que salieran, y los otros le dijeron a los otros, nos fuimos para el quemado. Allá nos tuvimos en el quemado, en línea de juego, cuando empiezan a salir el Belloso llenos de ramas, con bejucos y todo, en una quebradita. Y yo le digo a Odir, mire, ahí van saliendo. Y me dijo, énale, bicho, me dijo. Porque el Pico de Oro así era. Sí, era. Énale, bicho, me dijo. Y ellos venían rodeando donde habíamos estado. Como el Cerro de Filo, ¿verdad? El Cerro de Filo, entonces venían por la vaguada. Venían rodeando, pero donde habíamos estado. Y ahí los agarraron. Ya estábamos atrás otra vez. Ahí los agarraron por detrás. Esperamos que salieran bastantes. Porque solo dos habían salido llenos de bejucos, de campanillas. Esperamos que salieran todos, bastantes. Y nos agarramos ahí con la M60, carga y todo. Otro de verga ahí ya en el quemado. A esa pinza. Porque la otra pinza ya iba llegando allá por la Loma Chepón. No, la otra pinza iba llegando por donde estaba un taller, porque se veían las láminas que pateaban unas láminas allá por Padre de las Nubes. Así las otras pinzas. Y esa pinza que salió allí fue la que... Y la otra venía sobre el filo de la fuente. Sí. No, si esa pinza ya no avanzó. Ya no, ahí se quedó. Ahí se quedó con dos bajas. Lo que hacían era meter las otras dos pinzas. Y la metieron y
Y tuvieron otro vergo, y de ahí hasta que nos dieron la orden de retirada, nos ya retiramos. del quemado. Hasta allí, Ujú. el Fénix estaba, supuestamente tenía que haber terminado, Ujú. pero el Fénix continuó. Pues. Yo Ajá. por eso no sé ni cuándo terminó el Fénix. Me balearon a mí y no me di ni cuenta cuándo terminó. Ajá, ajá, ajá. Porque Sí, sí. llegaron ustedes y el enemigo siempre estaba allí en el WhatsApp. Y ¿cómo se llama? También como este Belloso también fue entrenado por los americanos, ¿verdad? Es que Ramón Belloso fue entrenado por Estados Unidos en la Escuela de las Américas. Ahí entrenaban al Belloso Ajá. en guerras contra guerrillas Sí, claro, claro. de la contrainsurgencia. Ajá, porque yo viendo algunos reportajes, allá aparecen incluso asesores americanos que pelearon en la guerra del Vietnam, Sí, enseñándole sí, a sí, los, sí. a los del Belloso. cómo Diferente al batallón Atlacat, que el Atlacat, hijo de puta, era rompedor. Ajá, ajá, ajá. Ese hijo de puta era toromuco y rompía, y aquí me voy, y aquí ven. Sí. Pero el Belloso no, el Belloso estaba entrenado en guerra de contrainsurgencia. Ajá, ajá. Otro tipo de entrenamiento que no hacían bulla, Sí, sí. y a cualquiera podían sorprender, porque al no hacer bulla, Ajá, ajá. les podían caer a uno así al campamento, donde sea. Teníamos que adoptar nosotros otro tipo de disciplina. Claro, claro. Y yo me acuerdo cuando yo llegué ahí a Guazapa, y lo que vos decís es cierto, ¿verdad? Yo llegué en el 86, no me recuerdo en qué En año. el 86. Sí, yo no me No, pero, 87 llegaste. vos. ajá, pero yo el terremoto del 86 lo pasé en la casita del hospital ahí. Ahí estaba yo cuando empezó a temblar. Yo estaba en un patiecito encementado que había arriba de la casita esa. Ahí estaba yo cuando empezó a temblar. Por eso, haciendo un material de los lirios, les decía, yo ahí pasé el terremoto del 86, ahí lo pasé. Pero Cuando es se que ese movía. terremoto no me acuerdo, fue en el 86, 87, pero... 86. Cuando yo Pero llegué es que a Guazapa, yo estaba en posta viendo con los binoculares para los lirios, así. de allá del lado de la casa del hospital. Y yo estaba yo de posta, Ujú, ujú. Allá en bien aquel lejos del campamento. callejón que se hacía, allá pegado a una Ajá. parra de bambú. Ajá. Se agarraba los lirios arriba, así. ¿verdad? Así, pero empezaron a morterear y me caían a 20 metros los morteros. Sí, sí. Entonces, sí, sí. como yo solo estaba ahí, me incorporé, me metí a un tatú. Ujú. Entonces, cuando caían los morterazos, no me hacían nada porque estaba dentro del tatú, pero Ujú. adentro del tatú se dio una onda que empezó a caerme tierra. Ajá, ajá. Y yo pensé que era una bomba la que habían tirado, porque mucha tierra del tatú. Y cuando salía la boca del tatú, veo el vergo de palos que hay así en los palos de copinoles. Me salí porque podía caer enterrado ahí adentro. Sí. Y resulta que no, que era un temblor. Y El terremoto. después estaban diciendo que era un terremoto. 10 de octubre del 86, porque fue eso. Ajá. Me acuerdo que inmediatamente se miraba para San Salvador. Pues yo estaba entatuzado cuando me agarró ese terremoto. Y sí, me acuerdo yo cuando empezamos, yo ahí te conocí, ¿verdad? Ahí conocí yo amigos de mi querido Cerro Guazapa, ahí conocí al Careloco, pero ahí me empecé a conocer. Entonces nos empezamos a dar como, algo así me dijo, vos qué puta venís a hacer aquí, bichito, me dijo. Entonces, No, le pues sí, dije, es que nosotros teníamos de 3 a 4 bajas semanales. sí, sí, claro, claro. Y vos llegaste un niño, pues, y yo te decía, bueno, ¿y a qué puta venís vos? Y esta mierda es para gente grande. Pues sí, te mandaban de Chalate y pues No, yo pedí de Chalate que me mandaran para WhatsApp porque de mi sueño, Chalate me mandaban zapa. porque mi sueño era ser del BRAC. ¿Sabes por qué te digo? Yo estaba en Chalate cuando llegó el pelotón de fuerzas especiales a prepararse en Chalatenango para venir a empezar a limpiar las posiciones que habían quedado en el Fénix, allí dentro de Guazapa. Yo allá vi al Pollo, a Odir, a Pico de Oro, como le decimos, a Odir, todo eso allá me los encontré en Chalate. Ah, sí, porque estaban entrenando. Estaban porque entrenando, Ellos sí. eran, Cobra en ese tiempo. cobras. Cobras, sí, que andaban varios, que ahí andaba el Cachito William. Ahí andaba. Andaba Mansur, Eran cobras. Sí, Y después el Pollo. vinieron a las fuerzas especiales y se graduaron en Aló Medima. cabal, pues ahí estaba yo ya. con Ah, eso. pues se graduaron a los Medima. Había una posición ahí de 40, una sección Ajá, ajá. de 40 soldados y ahí se graduaron en esa loma. Todo ese, cuando le pegaron a esa posición ahí en la Loma Dima, se empieza a abrir y empezamos a meternos en patrullajes nosotros. Ahí empezó a abrir Y empezaban a haber combates ya, ¿verdad? Con la primera combate brigada. ya, porque una vez en el Naranjalito me dice el capitán Oscar, porque yo estaba buscando soldados con los binoculares, Ujú. en el Chino, en los Lirios,
Y no me había fijado, caí en el naranjalito. ¡Put! Caí pegado Al campamento. a los binoculares. Te tenía, pues. Y yo hasta me asusté, y que puta, ahí cerca están, y le voy a decir al capitán Oscar. No, hombre, ahí están en la otra loma, le digo. Ahí tenerlos, me dijo él, ubicado. Y no se te vayan a ir, no, y que puta llaman ahí, le dije, los tengo ahí. Y a la misma noche le cayó el pollo. Sí, sí. El pollo, todo. Sí, sí. Mira, por cierto, esa fue una unidad del Soriano. Del batallón Soriano, sí. Sí. 40 bajas y un vergo de mochilas que recuperaron. Un M79. M79, la M60, el radio, todo dejaron ahí. Hay un amigo soldado que cuenta esa historia de ese lugar. Es que cuenta la historia porque ahí había soldados de que una vez ahí cuando estaba el campamento de Gavino, que le llamaban la logística barbandeada, Ajá. Salió una compañía del Soriano y le hicimos un talegazal de baja, pura infantería, nosotros, ahí sí a nosotros. Ajá. Y no los dejamos ni que recogieran los heridos. ese amigo. Y él lo iba escribiendo en un libro. Ajá. Y ahí en ese naranjalito hallaron ese cuaderno. Ahí estaba ese cuaderno escrito. Ahí estaba ese cuaderno. Hay un amigo que cuenta de esa operación que estuvo ahí, esa para los amigos de mi querido Cerro Guazapa, eso es arriba de la iglesia del Salitre, arriba del Naranjalito, del que está hablando Víctor Gareloco, es arriba del Naranjalito, ¿verdad? Ese lugar, hay un soldado que cuenta esa historia, por supuesto, uno la oyó, pues yo no es que estuve en todos los combates, pero yo se la pude oír, se la oía a Víctor, se la oía al Pollo, se la oía a Odir, ¿verdad? Y lo que dice Víctor es cierto. Odir era así. No, para que un soldado andaba copiando y andaba escribiendo el calendario de él. De la vida de él. Cada día escribiendo. Y ahí mismo dijo de que habían 40 bajas que no los pudieron recoger. Ajá. De ese lugar. Bueno, porque el Palo de Ule y nosotros íbamos, los soldados que iban caminando haciendo un arambullo, una compañía puta que hasta estornudaba, me decía, ¡Regia! No, pero yo me acuerdo en ese tiempo, vos andabas con Carlos Alberto, creo, ¿verdad? No, eso fue pero después, mucho después. Carlos Alberto no había llegado. No, pero más antes, ¿te eso acordás fue que en el Fénix. Sí, que nos tocaba ir hasta la Loma de Chepón en patrullaje. Sí, eso era el Fénix. Nos tocaba ir hasta Santinés a veces, y en el camino nos chocábamos, ¿verdad? Porque iban patrullas de la primera brigada y nosotros, ¿verdad? Me acuerdo, ¿te acordás de Alirio, paludismo? Paludismo, ahí lo mataron. Sí, ahí murió paludismo, en la quebrada de la Joyona. Ahí murieron, sí, la Iñaca Carranza casi se terminó en ese Fénix. Sí, en esa operación Fénix. Cuando vos llegaste, bien como 28, 30 de la Iñaca Carranza. El zorro, todo eso. ¿Te acordás cuando estábamos en el quemado? Estábamos en el quemado una vez y tuvimos un accidente. Sí, que el zorro se acostó en la mina. Sí, se acostó en el... Y el aralín lo encuevó. En la mina lo encuevado. Pues ahí estaba yo, esa vez de ese accidente, ahí estaba yo en el quemado. Ahí estaba yo en el quemado. Pero estabas de potillo. Pues sí, no. Si ayer te había conocido yo que vos estabas operando, pues si ustedes eran los que nos iban enseñando a nosotros, porque yo qué puta sabía. Me acuerdo que varias veces me dijiste vos, mira bicho, aquí me dijo, aquí, ponete buzo, que aquí no te van a dejar pispilear, aquí te vas a morir, ¿verdad? Por eso, una frase yo, en ese cerro de Guazapa, el que pispileaba se moría, en ese cerro. Sí. Puta, ¿sí era? No, vos dijiste que era un guerrillero maquiavélico, que era yo. Sí. Yo te escuché y yo, tío, puta. No, pues sí, yo me tiré todo el Fénix Claro. hasta que me balearon. Ajá. Como decía el escuadrón, va también el escuadrón, va. El escuadrón con esa mirada que tenía, el psicótico. No, y que todo el mundo asustado. Pues yo me acuerdo cuando te jodieron a vos, yo he pasado por el lugar, tengo pendiente de ir a hacer un trabajo donde te jodieron a vos. Me mencionaste. Sí, donde te jodieron Me mencionás a mí. Fría, no, ahí fue uno aprendiendo, ahí fueron llegando gente y fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo hasta que logramos recuperar ese cerro. Lograron recuperarse, sí. Mira, una experiencia, se las cuento, la próxima se las voy a contar, la próxima que esté en el lugar. Mira, una vez iba con Alirio en la Loma de Chepón. Sí. Y nos habíamos subido para el lado arriba de la fuente, nos subimos así, de manera de bajar como de los lirios. Sí. Entonces,
esa experiencia. ¿Te acordás que Alirio se dejaba el pelo de este tamaño? ¿Va? Como Sí, que era, porque peinaba así. era bien Era afro. afro. Era afro y tenía una media barba porque estaba joven. Alirio creo que Sí, debe haber estaba tenido joven, sus, sí. sus 22 años, una cosa así, ¿verdad? Sí, vale. Como la edad del pollo y mira, el Alirio así, ¿verdad? Pero el Alirio pues tenía, era alto pues y tenía aquel estilo y llevaba el fusil, llevaba el fusil aquí y ahí en la loma de Chepón, mira, ¿no? En la loma. Entonces, para llegar a donde estaba el soldado, había que apartar una rama. Alirio no sabía ni el soldado sabía, pero el soldado estaba sentado en la trinchera pasándole un trapo al fusil, ¿va? Cuando Alirio levanta cuando Alirio levanta la rama con el fusil aquí, con el fusil, y levanta la rama y lo ve con el pelo y la barba como que era león, ese soldado ha salido corriendo con el fusil de arrastrada, de la primera brigada, con el fusil de arrastrada, y nosotros solo eso queríamos saber, ¿va? Y de ahí el Alirio me dice, bicho, dale para atrás, dale para atrás. Y entonces hemos salido de regreso. A ratito venían tirando balazos para arriba. Y por la comunicación decían que al tipo le había salido un espanto. y, y era ese Alirio, que era un gran combatiente. Luego muere pues, Sí. en la quebrada. Pero no te acordás de esa. Yo ahí iba detrás de yo era el segundo de Alirio. Yo iba detrás de Alirio, ¿sabes? ¿Verdad? Porque a mí me tocó operar con... Yo era tuve en la escuadra de Paludismo, de Alirio con Paludismo, éramos compañeros. Sí. Tuve con Chejo, tuve con Chejo también. Cuando muere Henry en el Salitre, yo iba de segundo de Henry. ¿Te acordás de Henry, un primo de Mansur? Sí. Que, pues allá iba yo. Un morenito. Morenito, Sí, de la zona baja. Sí, de la zona baja, del Ahí Roble. nos mataron Sí, los de la primera brigada, los comandos. recondos de la Sí, primera brigada. de la los primera mataron. brigada. Pero toda esa babosada era parte del No, Fénix. inclusive nosotros queríamos entrar ahí porque estaba hecho pedazos. Sí, claro, Por las claro. Claymore. Sí, claro. Y los soldados se corrieron. Ujú, Y estaba cayendo un temporal. ujú, Y claro. nos dijeron por radio, aquí teníamos que llevarlo. Ujú, ujú. ¿Y cómo lo vamos a recoger? Está hecho pedazos. Ajá. Entonces nos dijeron, no, metan una hamaca, una carpeta Ujú, y metan los pedazos. ujú. Va, está bueno. Metimos así, pusimos una carpeta en la hamaca y empezamos a recoger los pedazos. No, Puta, y cuando íbamos para arriba, puta, la masa gris, los sesos, como apesta, loco. yo ahí iba Y también. aquí me quedaba pegado en los labios, Ay, el gran temporal, y yo tuvo y no te chicharra. acuer- y no te acordás vos Yo le que dije, sí, no te acordás vos que nos dieron arroz en leche ese día, en la tarde, arroz en leche. No, hombre, ¿cómo te iba a comer? Yo no tenía pendiente, aquí en mi mente tenía el cerebro. Ahí iba de él. vos, pa. Sí, ahí iba yo esa vez. Ahí no. Bueno, iba cuando cierto, muere ahí y cuando iba lo vamos vos, a recoger cabal. y cuando lo fuimos a recoger. Cabal, Henry está sí. enterrado allá por el Zapote. sí, ya lo Ya enterraron. lo enterramos y ahí nos dieron arroz en leche ese día en la tarde. Sí. No, hombre, tenía el trauma de ver esos cerebros así. Y dije yo, no. No, a mí aquí me quedaban los chiputas de seso. Ajá. Y yo le decía, porque las hojas le pasaban a él y me quedaban a mí con los chiputes así, güey. Cuando iba cargando, ¿verdad? Cuando íbamos cargando para arriba, güey. Mira. Un pica todo el naranjarito, te llevaron arriba. Mira, yo no viví la operación Fénix de lleno. Yo llegué a la colita de eso, ¿verdad? Cuando te digo todo eso. Pero la vez pasada les contaba yo también a estos amigos. Hoy uno hace contenido para muchos camaradas, pues, que conozcan tanto del ejército. Bueno, vos tenés muchos amigos, camaradas del ejército, ¿verdad? No, pues, Yo sí. tengo un vergo, cientos hoy, pues, de amigos que me hablan, que son camaradas de la primera brigada, del Belloso, del Bracamonte, del Atlacate, todo, ¿verdad? Y te digo, te cuentan realidades. Cuando uno coincide con la historia, es vergón, ¿verdad? Yo he coincidido con muchos, con historias de ellos. Y ese Fénix, yo les digo, no, yo no llegué, vos te lo pasaste, vos te lo tiraste todo ese Fénix. Yo me tiré todo el Fénix. El pollo también. El pollo, yo todo Odir. el Fénix, Odir, el pico de oro. Ajá. Un vergo, Mara, que nos tiramos todo el Fénix, que después nunca avisaron si ya no había Fénix o qué. Sí. Pero esa mierda continuó, así. Y me imagino lo duro, ¿te acordás lo duro que era para nosotros venir a dejar los heridos, verdad? Sí. Aquí, ¿verdad? Vos ahí nos tocó traerte en hamaca, Sí. entregarte aquí entre las Flores y Tonaca, en ese lugar, ¿verdad? Ay, que te llevaron vehículos. Ajá. Ah, no, a vos te llevaron para Calle Real, ¿va? Calle Real. Para Calle Real, pero nos tocaba lomearlos desde allá. Lomearlos y venir pasar por todos esos ríos, ¿verdad? Llevarlos.
Sí, no era fácil todo eso, ¿verdad? Y yo estaba, de hecho, ahorita tengo un material de ahí sonando en el canal, de cómo nos tocaba bajar con esos heridos de allá del cerro. No, pues sí, era un... Con ese río Guasa, hasta por aquí, ¿verdad? Y me imagino que lo mismo les tocó a ustedes en el tiempo del Feni. Andar jalando gente. Ajá, ir buscando por dónde salir, ¿va? Claro, yo anduve cargando heridos por todos lados. Pues. Jalando de un lugar a otro. De un lugar a otro, a Pinares o a Montepeque. Ajá, a lugares. A dejar heridos y ahí íbamos con la carga. Y a ver cómo se sacaban, ¿va? Cómo se evacuaban a San Salvador. ¿Cómo se evacuaban? A ver, ahí en Santa Bárbara nos recibían con una emboscada. Claro, por tratar de sacar camaradas heridos. Y aquí en San Salvador habían casas de seguridad donde iban a parar muchos camaradas, ¿verdad? Luego, después ver cómo se hacía el trámite, ver a que salieran muchos. Es correcto. Sí. Y entonces te digo, hoy yo te busco a vos, te entrevisto para muchos jóvenes que se interesan, muchos jóvenes interesados en la historia, ¿verdad? Este Careloco es una enciclopedia desde Feni, ¿verdad? Y de la guerra también, ¿verdad? No, pues sí, así eso. Viste pasar tantos camaradas, ¿verdad? Vos me preguntás del Feni, pero eso es una parte de es una parte de la guerra. Ajá. Porque más antes estuviste en Jucuaramba. Estuve en Jucuarán, con Cachaparrateque. Con Guayo, me imagino que estuviste en Jucuarán. Guayo no había llegado. Por ahí anda un camarada. Ahí creo que anda un camarada. Pues sí había llegado, pero estaba en Jucuarán, no sé, yo no lo conocía. Ajá. No sé si se llama Starkey, algo así, no sé. Starkey, sí. Creo, un camarada creo que anda por ahí, que no sé si está en Canadá o... Me dijo el apodo, Achero de Guayo, te conoce, usted debe conocer a vos. Porque es de los veteranos de la FAL de esos. Eso puede ser. Ajá. La vez pasada lo puse en contacto con Guayo, ¿se conocen? ¿Lo vieron juntos? Porque Guayo a mí me comentaba que... No, hombre, Jucuarán ya había peleado en guerra de guerrilla, por eso que yo, cuando vino el Feni, yo ya estaba entrenado, adaptado, porque a mí el RP me entrenó. Allá en Jucuarán. Ya eso no te hizo fácil, ¿va? No, porque ya peleábamos con grupitos de 5, de 3, 4. Entonces, cuando vine aquí a Guazapa y nos dicen eso, pues yo ya estaba entrenado para eso. Porque hubo mucha gente que no aguantó eso, ¿verdad? Mucha gente que no le entendió a la guerra de guerrilla, de andar solo 5, solo 4, solo 6, no. Mejor se aceptaban. ¿Te acordás vos de Genaro? Genaro, sí. ¿Te acordás de Raulón? Raulón. De ese tiempo. Álvaro, el viejo Álvaro. Dago. El Chico Cañales. Mateo. ¿Te acordás cuando Mateo traía una piscina de alcohol? de alcohol para las heridas, ¿verdad? Que pasó como 3 días fondeado el cabrón, ¿no? Ahí iba gritando y lo dejamos ahí enfrente a la Loma de Dima. Sí, ahí por la mano, ¿verdad? A ver, va, qué fin de todos sus camaradas, ¿verdad? No, ya murieron todos. Sí, porque Mateo le gustaba ponerse pija, ¿verdad? Le gustaba bastante. Sí. No, pero de todos los camaradas del paludismo, yo los conocí allí. Alguien me preguntaba a mí que, por ejemplo, este Alirio había sido del PRTC. Sí, del PRTC había sido. Y allá sí. ¿Te acordás? ¿Te acordás que allí en el puesto de mando los jodían porque le querían quitar el pelo? Era el caso parecido al de Drácula, que le querían quitar el pelo y Alirio no se dejaba y hasta lo castigaron una vez. Estaba un maestro comandante, ¿no te acuerdas de eso? ¿Ah? No. pero él era un excelente combatiente, ese Alirio, ¿ah? Era excelente combatiente, ¿no? Buenísimo, ¿no? Como te digo, contame algo que hayas conocido al Drácula, que lo conociste en Jucuarán, decís, para ir terminando. Al Drácula lo conociste vos en Jucuarán, dale. No, dale. Usted le pudo ir. No, dale. Dale, tomate. Pues sí, así es que, como te digo, qué vergón que me contaste algo que conociste. Yo no conocía esa historia del Drácula, que el Drácula había salido, que el Drácula había estado preso. El Drácula había estado preso. El Drácula había estado preso. Bueno, amigos y amigas, por aquí nos quedamos. Vamos a seguir en otra ocasión, ¿verdad? Con otro videito más. Bendiciones para todos. Miren, por hacerlo un poquito más largo. Yo
Ahí pueden ver Ciudad Delgado, miren, ahí lo pueden ver. Ciudad Delgado. Quiero ver 10, quiero ver 11 de noviembre del 89. Yo estaba en esas lomas, miren, hoy son construcciones en eso. Estuve en esas lomas, ¿verdad? Y en esas lomas, toda la unidad del pelotón de fuerzas especiales, nos veíamos las caras unos a otros sentados, ¿verdad? Con un montón de pollo campero, carne asada, pero teniendo a Ciudad Delgado ahí enfrente, ¿verdad? Y nosotros teníamos que bajar, subir Ciudad Delgado a las 7 de la noche. El problema de ese tipo de combates es que es muy rápido, amigo, es muy rápido y es bien difícil, ¿verdad? Es muy bien difícil uno poder sorprender en esos momentos, ¿verdad? Entonces, la ladrazón de perro ya el 11 de noviembre del 89, ya el 11 como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya le habían tirado unos cuetazos a la guardia, ¿verdad? El cuartel de la guardia que está por allá, ¿verdad? Unos kilómetros por allá. Entonces ya le habían tirado eso. Nosotros, les digo, esperando el momento, pues esperando que oscureciera y empezar a avanzar, ¿verdad? Hoy les digo, miren, todos son construcciones. En aquellos tiempos eran unos cafetales, ¿verdad? Y nos tocó pesado esa vez, ¿verdad? Recibir unos buses de la 46, ¿verdad? En la calle que está más adelante, que va para Ciudad Delgado. Recibir unos buses cuando venía gente nuevita, que no aguantaba, o sea, que no conocía nada de qué era guerra, de qué saber usar un AK-47. Y así había que enseñarle, en ese momento corriendo, había que enseñarle para deber de que aprendieran rápido, ¿verdad? Que aprendieran rápido y empezar, y luego a correr, ¿verdad? A correr para todos esos lugares, ¿verdad? Ya creo que a las 7 de la noche iba a pasar un grupo de comandos urbanos tirándole un cohete a la, ¿cómo se llama? A la comandancia de los chaneques ahí en Ciudad Delgado. Y a esa hora ya teníamos que estar nosotros en posiciones. Y les digo, fue una carrera por todo ese bordo para arriba, ¿verdad? Una carrera, por allá queda el cementerio de Ciudad Delgado, por allá en un bordo de eso, corriendo, ¿verdad? A tomar posiciones, ¿verdad? Y era difícil, les digo, para el día siguiente, que venía en la mañana, era lo más duro para nosotros, ¿verdad? No era lo mismo pelear en montaña que pelear en la ciudad, ¿verdad? Eso era diferente. Por decir, esta era una parte de avanzada de nosotros, la otra parte iba por aquel lado, por este otro lado, ¿verdad? Aquí iba la agrupación del capitán Alex, ¿verdad? Por este lado, ¿verdad? Iba la agrupación del comandante Alex en ese tiempo, con el Cero y varios, pues, ¿verdad? También por toda esa parte, ¿verdad? Hasta llegar a la placita. Entonces, así empiezan los combates, ¿verdad? Medio les he explicado cómo empiezan un poco la carrera, ¿verdad? Cómo van empezando, ¿verdad? Y esta era toda nosotros, esta parte nos tocó desde la unidad de salud de Ciudad Delgado hasta la Juana López, por la línea, nos tocó a un pelotón de fuerzas especiales, ¿verdad? Juntos con los comandos urbanos. Entonces, ahí nos tocó ese día, ¿verdad? Duro, ¿verdad? Ya cuando uno va pasando el primer día y todo va caminando normal, por supuesto, ya empezaban a haber heridos, ¿verdad? Pero así nos fuimos, camaradas, y así nos fuimos. En otro próximo videíto voy a contarles más, ¿verdad? Hoy me he dedicado como a hacer trabajo por estos lugares. Próximo video les cuento un poquito más. Cuídense, bendiciones. Dios me los bendiga. Suscríbanse a mi querido Cerro de Guasapo y van a encontrar historias buenísimas como esta. Bendiciones para todos y todas.